Recuerda que nos encontramos con el pastor Ramón Carmona Sierra de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor, quien hoy nos ha brindado un espacio aquí en la iglesia para abordar algunos tópicos acerca de la ya pasada Semana Santa, pero de cómo han ido cambiando las cosas en el tiempo. Pastor, buenos días y bienvenido a MAP TV. Buenos días, gracias por acceder a este lugar para compartir con nosotros y permitirnos llevar la palabra a través de estos medios. Totalmente, pastor. Antes que todo, empezar quizá por usted y la parte del servicio. Ya que tiempo usted ha estado en el ministerio, de frente en la iglesia, como pastor, si nos puede contar un poco para así conocerle también un poco más a usted. Sí, claro. Tenemos trabajando ya en el ministerio pastoral cerca de 20 años, para ser exacto, desde el 2004, son 19 años. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Desde siempre en Pantoja, que es por ejemplo comenzamos donde en Pantoja, siempre hemos trabajado aquí en Pantoja. Obviamente que los años de inicio de la vida de fe, pues lo tuvimos en la iglesia central, allá en el ensanche Quisqueya. Allí desarrollamos nuestra fe y luego, pues cuando se dio la oportunidad de dar ya de lo que uno había recibido, pues llegamos aquí a Pantoja a trabajar. Hablamos, pastor, alrededor de la Semana Santa y de cómo por años se ha ido celebrando tradicionalmente, no solo en República Dominicana, sino que también en otros países se llevó a cabo este tipo de celebración. Desde su punto de vista como pastor y hombre de fe que está abordando siempre la Biblia como base fundamental, ¿qué nos puede decir usted sobre la Semana Santa y cómo la celebramos los dominicanos como tal en su experiencia? Bueno, la Semana Santa es una celebración, pertenece a las celebraciones cristianas, aunque no fueron celebradas en los primeros años de la iglesia. O sea, los cristianos del primer siglo no celebraron nunca Semana Santa, sino que es una celebración que se va incorporando ya después del siglo IV, obviamente después que el cristianismo entra en conexión con el imperio. Pero en sentido general podemos decir que es una fiesta importante, porque lo importante es lo que ella significa, es el emblema, es el mensaje que nos da la Semana Santa, y en ella pues estamos recordando el evento más importante que ha ocurrido en la humanidad, que es la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es el sentido de la Semana Santa. Con el paso de los tiempos ha ido evolucionando, obviamente, porque como es natural, todas las celebraciones, aún las celebraciones religiosas, con el paso del tiempo van experimentando cambios que van dándose por la mezcla cultural, por la mezcla de nuevas generaciones que van surgiendo, que tienen ideas diferentes, y en ese sentido la Semana Santa ha sido una celebración que ha sufrido sus cambios. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, recuerdo cuando estaba muchacho que esa celebración era algo netamente emblemática, sí, mística, esperada, de recogimiento total, donde las actividades estaban muy limitadas. No se podía ni siquiera golpear, no se podía clavar, no se podía barrer, no se podía ir, no se podía ir a los ríos, porque la tradición era que te convierte en un pescado o algo así por el estilo. O sea que había un respeto muy marcado a estas celebraciones, que aunque muchas de las razones eran un poco exageradas, pero sí el resultado, que era ese temor y esa reverencia, pues surtía su efecto. Totalmente. Aunque cronológicamente, por lo menos de conocimiento, no sé, pastor, no se especifica de un viernes, sábado y domingo, y quizás un contexto como el que la vivimos ahora la Semana Santa, que fue en abril. Históricamente, bíblicamente no está demostrado que fue como en una época parecida a esta. Ahora bien, los hechos, pastor, en cuanto a la Semana Santa, de la vía dolorosa, del proceso de crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, son tal cual como nos lo han vendido y lo vemos a menudo incluso en medios que tradicionalmente no son cristianos. Bueno, con respecto a los hechos, a los eventos en sí, podemos decir que han mantenido su esencia bíblica, porque se celebra la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que es lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos, y toda esa semana, todo lo que Cristo hizo en Jerusalén, como es la purificación del templo, como es la celebración de la cena, que es prácticamente el centro emblemático de esa Pascua, porque Jesús lo que celebró fue la Pascua judía,
O sea, la Semana Santa, tú has dicho que como que si bíblicamente, sí, claro, porque la Semana Santa es la celebración de la Pascua judía. O sea, es una adaptación cristiana de esa celebración de la Pascua judía. Obviamente que el elemento central en el caso nuestro es Jesucristo. Para los judíos celebraban la salida de Egipto, pero en sentido, diríamos, bíblico, sí, la Semana Santa mantiene, aunque no fue una celebración que los cristianos del primer siglo la tuvieron, hace emblema, hace remembranza a esa Pascua judía que para el cristiano pues viene a ser ahora la Pascua que celebra Jesús. Jesús la celebra antes de morir, antes de su entrega, lo que significa que Jesús en esa Pascua que se celebró en Jerusalén en el año 33, según los cronistas más aceptados, otro utiliza que el año 30, esa Pascua que se celebró en Israel, en Jerusalén, en ese año, pues Cristo pasó a ser el Cordero Pascual, como lo había presentado Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que significa entonces que la celebración de la Pascua es bíblica. La celebración de la Semana Santa es la que no tiene un asidero bíblico en la cristiandad del siglo I y siglo II. Es en el siglo IV donde a partir del concilio de Nicea, en el 325, cuando se va incorporando un elemento importante para configurar lo que es la celebración de la Semana Santa. En cuanto a nosotros como dominicanos, siempre se ha dicho que somos un país de creyentes, de que un alto porcentaje, incluso he escuchado estadísticas sobre el 80% de los dominicanos que somos creyentes, quizá uno que otro de denominaciones distintas, correcto, pero sí creyentes en Dios y en el Dios como lo plantea la Biblia. En la práctica, como cristianos o como país de gente creyente cristiana, nos comportamos, actuamos conforme a lo que sí encontramos en la Biblia de cómo deberían de ser recordados esos días, de esa semana triunfal y de ese Cristo crucificado y resucitado el tercer día. Tú has puesto un tema muy interesante y nos debe llamar a mucha reflexión, no solo a nosotros las personas de fe que ya tenemos una denominación marcada, sino a todo el pueblo dominicano. Tú has dicho que somos un pueblo creyente. En efecto, lo somos. Y es evidente que aún ramificado en diferentes credos, hay un gran porcentaje de personas creyentes. Ahora, en cuanto a la práctica de la fe, en cuanto a la vivencia de esa fe, en cuanto a lo que debe ser el modelo que pide el Señor de una vida de fe, estamos un poco distantes. Porque nos denominamos un pueblo cristiano, inclusive tenemos en la Biblia, en la bandera tenemos la Biblia, tenemos textos bíblicos, como es el caso de Juan 8:31, donde habla de y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y conoceréis la verdad os hará libre. Tenemos a la Biblia abierta, Dios, patria y libertad, y eso es importante porque nos identifica como un pueblo cristiano. Sin embargo, haciendo un análisis serio a lo que es la conducta del dominicano, nosotros nos damos cuenta que hay una gran distancia entre lo que es una vida verdadera de fe cristiana y la conducta que proyectamos hacia afuera. ¿Eso usted entiende, pastor, que se debe a que se ha paganizado el concepto de la Semana Santa o se ha comercializado, en otros términos? Definitivamente, todas las tradiciones, ya sea religiosa como de festividades y de diferentes órdenes, con el paso del tiempo se van degenerando y el elemento de la comercialización entra en escena, y es donde esas celebraciones ya se desenfocan un tanto del propósito fundamental con que surgen, y entonces se le da más énfasis al tema comercial. Tú lo puedes ver en las celebraciones del Día de las Madres, Día de los Padres, hasta el Día del Niño es un día comercial hoy en nuestro país. En el caso de las fiestas ya de un corte cristiano, la Navidad y la Semana Santa, obviamente que el comercio ha desconfigurado un poco lo que es la esencia de estas celebraciones, porque donde quiera que entre el elemento material, el deseo de las cosas materiales, las cosas se dañan. No solamente en esas fiestas, aún en la vida de fe, cuando la fe entra el elemento del amor al dinero,
la fe se desconfigura. Pastor, y en cuanto a la perspectiva de relación Estado y la Iglesia, ¿cómo comulgan una cosa y la otra? Es decir, el poder, obviamente, dígase el presidente y el Estado como tal, y la Iglesia en cuanto a la Semana Santa. ¿Realmente como Estado se proporciona las condiciones para que la Iglesia pueda desarrollar sus actividades conforme a sus creencias en el marco de la Semana Santa? Esa es una pregunta que se la voy a dejar en el aire para que cuando retornemos de esta pausa que tenemos que hacer, entonces usted nos responda. ¿Le parece? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues vamos a la pausa. Conversamos con el pastor Ramón Carmona Sierra de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Volvemos con más aquí en MAP TV. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.